Capítulo 8 de Hebreos, el tema de esta enseñanza es un mejor pacto. Estos son temas muy importantes que debemos de cubrir y que tenemos que aprender y que tenemos nosotros que asimilar. Nos gustan los temas prácticos, hablar de la familia, cómo criar a nuestros hijos, cómo resolver problemas familiares, todos son importantes. Pero como les he dicho, durante el tiempo que hemos estudiado Hebreos, el fundamento doctrinal es de suma importancia, en el que nosotros debemos de estar bien firmes. Entremos al capítulo 8, miremos el verso 1 en adelante. Me voy a detener en el verso 6. Y observen lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este sumo sacerdote que tenemos tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El primer versículo establece un punto interesante, diciendo: el punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote. Los judíos estaban muy orgullosos de su templo. Quizás ustedes se acuerdan, antes de que el Señor Jesús fuera arrestado, el Señor estuvo caminando entre el templo, y los apóstoles le mostraban a Jesús la grandeza del templo. Mira, Señor, el templo, mira las paredes, mira los pasillos, mira la grandeza de este edificio. El judío estaba orgulloso de su templo. Estaban orgullosos de la ley de Moisés. Nosotros seguimos la ley de Moisés. Estaban orgullosos del linaje, de la genealogía de los sacerdotes, porque ellos podían retroceder uno por uno hasta llegar a la familia de Aarón, como los sacerdotes del pueblo de Israel. Estaban orgullosos de eso. Estaban orgullosos de sus tradiciones, de sus ceremonias, de su religiosidad. Tanto que cuando los judíos cristianos se comenzaron a separar del judaísmo, sus mismos compatriotas les dijeron: ustedes se están separando del judaísmo. A ver, ¿dónde está su templo? ¿Quién es su sacerdote? ¿Dónde están sus ceremonias? ¿Quiénes son ustedes? Ellos empezaron a preocupar. Dicen: ¿verdad? ¿No tenemos templo? ¿No tenemos ceremonias? ¿No tenemos tradiciones? ¿No tenemos sacerdote? Y como ellos se enfrentaron a persecución y a grandes afrentas por su fe, ellos comenzaron a considerar que era tiempo de volver al judaísmo. Por eso el libro de Hebreos fue escrito. Era para reenfocar a aquellos judíos que habían creído en Cristo Jesús por medio de la fe, y reenfocarlos nuevamente en una persona, en la persona de Cristo Jesús, nuestro sumo y fiel sacerdote. Por eso le dice: el punto principal es es que tenemos nosotros tal sumo sacerdote. Porque si nosotros tenemos a Cristo Jesús, no necesitamos nada más. Y el escritor de Hebreos lleva ya 7 capítulos diciéndole a los judíos cristianos que Jesús es superior a los profetas.
Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Josué. Jesús es superior al día sábado. Jesús es superior a los sacerdotes y a sus tradiciones. Y Él les dice, hermanos, no pierdan el enfoque. El punto principal es y siempre debe de ser Cristo Jesús, nuestro único y gran sumo sacerdote. Por eso, capítulos después, en el capítulo 12 de Hebreos, verso 2, recuerden cómo comienza el verso 2 de capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. El punto principal debe de ser siempre Cristo Jesús. A veces nos hemos sentido desanimados, ¿no es verdad? Quizás algún momento en nuestra vida cristiana usted se ha sentido desalentado. Quizás ha estado pasando usted pruebas, aflicciones. Es posible que en algún momento usted se sienta un poco frío espiritualmente. A lo mejor en algunos momentos se ha sentido que ha perdido un poco el gozo. ¿Por qué voy a la iglesia hoy? ¿Para qué ir? ¿No? Quizás estamos comenzando a retroceder a la vida del pasado, como si la vida del pasado fuera mejor. Y a veces entramos en pequeñas temporadas, pero le damos gracias a Dios que no permanecemos ahí mucho tiempo. Amén. Pero aquellas personas que permanecen en esa situación, que su desaliento no es solamente temporal, sino ya pasan semanas y semanas y están desanimados semanas y semanas, y su retroceso a la vida del pasado cada día es más profunda y más lejana y más lejana. Y el gozo de su salvación se ha perdido y su corazón se ha enfriado y permanecen en esa situación. ¿Por qué? Porque han perdido el punto principal. Se han olvidado del punto principal. ¿Y cuál es el punto principal? Dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. No dice, el punto principal es de que hay un sumo sacerdote. Si el escritor diría que hay un sumo sacerdote, diríamos, yo quiero conocerlo. ¿Quién es? Díganme. Pero el escritor está implicando, tenemos. Es algo personal. Es algo que está cercano, que está aquí. Es la promesa de Dios. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese sumo sacerdote lo tenemos. El hecho de tener nos debe de dar seguridad. Ese debe de ser nuestro enfoque. Ese debe de ser nuestra mentalidad. Ese debe ser nuestro corazón. No nos debemos de distraer de eso. Porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, es superior a cualquier sistema religioso. Jesús, nuestro sumo sacerdote, es mayor a cualquier tradición y cualquier edificio y templo y cualquier cosa que el hombre quisiera añadirle. Jesús es superior. El Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, dice la Escritura en Mateo 9:36, que Él, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Usted y yo no somos de esos? ¿Usted y yo no pertenecemos a ese grupo? Usted y yo ya tenemos un sumo sacerdote, ya tenemos un buen pastor que nos cuida, hermanos, que está con nosotros, el cual debe de ser nuestro enfoque completo en nuestra fe cristiana, en nuestro caminar con Dios. Nada nos debe y nada nos separa del amor de Dios. Vean el verso 6. Este sumo sacerdote provee tres interesantes cosas a nosotros. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién? Del sumo sacerdote, Cristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La palabra mejor en este versículo quiere decir dos cosas. Número uno, que es superior.
Y número 2, que es diferente. La palabra mejor quiere decir más excelente o superior, diferente a otro. Y aquí el escritor está haciendo comparación a un viejo pacto. Hay un nuevo pacto, el viejo pacto. Fíjese lo que dice el verso 13 al final del capítulo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a ¿qué? Desaparecer. So, nos vamos a concentrar en esta parte del mensaje, en estos 3 importantes puntos del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene un mejor ministerio, nos ofrece como mediador un mejor pacto y está ofrecido o establecido sobre mejores promesas. Veamos cada uno de ellos. Comencemos con el primero. Sumo sacerdote tiene un mejor ministerio. Hay 2 cosas que hemos aprendido del verso 1 al 6 acerca de nuestro sumo sacerdote. Los sacerdotes humanos son imperfectos. El capítulo 7 nos enseña que el sumo sacerdote humano es imperfecto porque él también es pecador. Él es un ser humano. Y está limitado incansablemente a un servicio que no termina. El servicio de un sacerdote humano no termina, hermanos. Es constantemente trabajar, trabajar y trabajar. Porque el sacerdote humano no puede ofrecer sacrificios que puedan suplir completamente por nuestras necesidades. Observen lo que dice el verso 27 del capítulo 7. Dice, pero no tiene necesidad. Nuestro sumo sacerdote, Cristo, no tiene necesidad cada día como los humanos, como aquellos sumos sacerdotes por sus propios, aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y ¿qué? Para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes humanos cada día tenían que presentar ofrenda de sacrificio en la mañana y en la tarde, incansablemente por años, por décadas, por siglos. Muy limitado. Jesús tiene un mejor ministerio, porque él mismo se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados. Su ministerio en la cruz fue terminado, fue completo, fue suficiente, fue superior, perfecto una vez y no se necesita más. Por eso en el verso 1 dice que Jesús está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Por qué? Porque la obra fue terminada. En cambio, los sacerdotes humanos no descansan. Constantemente tienen que estar ofreciendo sacrificios. Jesús se ofreció a sí mismo, gracias a Dios, una vez y para siempre. El ministerio de los sacerdotes humanos está limitado a un templo hecho de mano de hombres. Un edificio terrenal, con materiales humanos terrenales. Pero el ministerio de Cristo es celestial, no es terrenal. Y a veces podemos ir nosotros en los freeways y mirar aquellos templos mormones. Oh, qué maravilla de edificios, ¿no es verdad? Qué maravilla. Y después podemos ir y mirar catedrales de cristal. Oh, sorprendernos. Y uno entra y dice, wow, magnífico. Pero desgraciadamente esos templos terrenales son solamente terrenales. El templo en donde Cristo ministra es celestial. Es la presencia misma de Dios, la gloria magnífica de Dios, ahí en su trono. Por eso dice el capítulo 4, verso 14, regresen sus páginas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Los sacerdotes humanos entran a edificios de madera,
de yeso, de mármol, de piedra. Pero no, el Señor no vino para habitar en templos hechos de mano, sino que nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Por tanto, el verso 16 nos invita a nosotros: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Leámoslo juntos, el verso 16, digan: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. ¿Es el ministerio de Cristo mejor que el ministerio de los hombres? Por supuesto que sí. No hay comparación, hermanos. No existe comparación. Este sumo sacerdote es mediador, número 2, de un mejor pacto. Hay 2 pactos. Es el pacto de la ley por medio de Moisés, y está el pacto de la gracia por medio de Cristo Jesús. El pacto de Moisés, que es la ley, demanda obediencia, completa obediencia. El pacto de Cristo, que es por la fe, solamente requiere creer. El que cree en mí, dijo el Señor. El que cree en mí. Y dice, vean lo que dice el verso 7 y 8. Porque si aquel primero, o sea, el pacto de Moisés, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Que la pregunta es: ¿la ley de Moisés es imperfecta? Porque dice aquí que es imperfecta, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, entonces ¿qué? ¿La ley de Moisés es imperfecta? No. Recuerden que dice el Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios no es imperfecta, no tiene defectos. ¿De dónde viene el defecto en este primer pacto con Moisés? Viene de nosotros. Porque el primer pacto demandaba una completa y absoluta sumisión y obediencia a los preceptos y leyes de Moisés. Nosotros somos los imperfectos. El defecto viene cuando se le pide al hombre su obediencia. La ley de Moisés tiene una tremenda condición. Cuando el Señor le habla a Moisés en Éxodo 19, 5, le dice: si oyereis mi voz, le dice al pueblo de Israel, si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, en otras palabras, si obedecieres a todos mis preceptos y leyes que estipulo por medio de Moisés, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros, pueblo de Israel, le dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Wow, interesante. ¿Qué promesa el Señor le da al pueblo de Israel? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Israel inicialmente al recibir la ley? Le dijeron a Moisés: nosotros haremos y obedeceremos a todas las cosas que Dios nos manda. Pero su historia demuestra que fue un pueblo rebelde,
que fue un pueblo desobediente, que no se sometió al pacto que habían hecho con Dios. ¿Cuál fue la decisión final del pueblo? Seamos honestos. Dijeron: nosotros no queremos ser diferentes. Nosotros no queremos ser sacerdocio real. Nosotros no queremos representar a Dios en esta tierra. Nosotros no queremos ninguna responsabilidad. ¿Qué fue lo que el pueblo le dijo a Samuel? Nosotros queremos ser como todas las naciones. Y el pueblo de Israel se fue tras la idolatría, tratando de imitar todas las prácticas pecaminosas de los pueblos que los rodeaban. Ellos se avergonzaban de que tenían a un Dios, al Dios de los dioses, al Rey de los reyes, como su Señor y como su Rey. No, dijeron, no queremos nosotros eso. Nosotros queremos ser como todas las naciones, tener a un hombre como nuestro Rey. Y el Señor los escuchó y les dio a ellos lo que quisieron. Y a través de toda su historia encontramos nosotros que el pueblo de Israel fue rebelde en su idolatría, tanto que el Señor los entregó primeramente en manos de los asirios y después en manos de los caldeos, el imperio babilónico. ¿Y cómo los caracteriza el Señor en Jeremías capítulo 3? Él los compara a dos hermanas que son adúlteras. A Israel dice, una mujer dice que se entrega bajo de los árboles para cometer sus fornicaciones. Y dice, y los tuve que entregar en manos de sus enemigos, los asirios. Y el reino de Israel fue destruido. Y dice, y la de Judá, su hermana Judá, dice, no aprendió de su primera hermana. No aprendió, dijo. Hizo precisamente lo mismo que su hermana Israel hizo. Se prostituyó. Se fue tras los ídolos. Y fueron entregados en mano de los babilónicos. ¿Y qué hizo el Señor? Como dice este pasaje aquí en Hebreos, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. En el libro de Jeremías dice, como esposo le entregué a ellas mi carta de divorcio. Me desentendí de ellos. Y dejé que sus enemigos peores que ellos los humillaran y los derrotaran completamente. Eso es Jeremías. Pero hay algo interesante en el libro de Jeremías. Porque después de que Jeremías presenta esta tremenda figura, esta tremenda y triste fotografía del adulterio espiritual del pueblo de Israel y de que iban a ser víctimas de sus propios enemigos, en el capítulo 29, no lo busquen, el Señor le dice al pueblo de Israel y el pueblo de Judá, les dijo, pero quiero que sepan unas cosas, que tengo buenos planes para ustedes, buenos pensamientos para ustedes, y no son de mal, sino son de bien, para darlos lo que en su corazón están deseando. Y ustedes me invocarán y yo responderé, porque me buscarán, ¿qué? De todo su corazón. Y en el capítulo 30 les dice, y quebrantaré el fuerte yugo de la opresión que está sobre ustedes. Serán liberados. Y en el capítulo 30, comienza el capítulo 30 diciendo, con amor eterno te he amado. Oh Señor, con amor eterno te he amado. Y se ha extendido hacia ti mi misericordia. Y más adelante el Señor dice, porque hay esperanza para ti en días postreros. Es en este momento, en el capítulo 31 de Jeremías, donde
donde está esta porción del verso 8 hasta el verso 12 del libro de Hebreos. El escritor de Hebreos copió precisamente esa parte y la puso aquí en su argumento, diciendo: pero a pesar de su rebeldía, a pesar de su gran pecado, a pesar de su prostitución tras los ídolos, yo no he dejado de amarte. Y porque te amo, he determinado hacer un nuevo pacto contigo. Y este nuevo pacto que voy a hacer contigo es mejor que el anterior. ¿Cuándo se estableció este nuevo pacto? El día de la Pascua, la última Pascua que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos. Cuando tomó el Señor Jesús la copa. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 11, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El Señor Jesús en el día de la Pascua establece el nuevo pacto. Y ese pacto es ratificado, o sea, es confirmado cuando Jesús está en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nuestros pecados. Y ahí se establece un nuevo pacto, mejor que el antiguo. Porque el pacto de la ley demanda obediencia, pero ahora el Señor establece el pacto de la gracia. El pacto de la gracia que es por medio de la misericordia y gracia de Dios a favor nuestro. Acompáñeme a Efesios capítulo 2. Efesios 2:4. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, con amor eterno te he amado. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Dicen amén? ¿Y cómo dicen paréntesis ahí? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es un templo hecho de manos, hermanos. Estamos hablando de compartir con nosotros la gloria eterna juntamente ahí con su Padre. Para mostrar en los días venidores las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, no por ley, no por obras, no por ceremonias, sino por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Y no por obras, no por obras. Este nuevo pacto no depende de mi obediencia. Dios desea que le obedezcamos, sí, pero el pacto que Él hace con nosotros solamente es creer, no por obras para que nadie se gloríe. Mejor pacto, ¿verdad, hermanos? Le damos gracias a Dios por este nuevo pacto. Tercero y último. Este nuevo pacto está establecido, como dice el verso, establecido sobre mejores promesas. En Efesios 1:3, donde acabamos de leer, está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendice, ¿no, hermanos?
¿Usted ha sido bendecido por Dios? Y sí, es increíble las bendiciones de Dios. Dios nos bendice con cosas que son necesarias para nuestra vida. Pero esto no quiere decir que Dios promete darnos todos nuestros caprichos. ¿Entendemos eso, hermanos? Cuando el Señor dice que el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas, no está hablando de dinero, ni tampoco de salud física. No, en esta tierra el Señor está mirando en cosas eternas que trascenden nuestra vida terrenal en este mundo. Cuando está hablando de bendiciones mejores, son cosas que trascienden nuestro mundo terrenal a un mundo celestial con Él. En el libro de Hebreos capítulo 8 encontramos 3 de estas promesas. En el verso 10 del capítulo 8 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. En el antiguo pacto, la ley estaba escrita en piedras. Ahora el Señor las ha escrito en nuestros corazones. La promesa de una transformación interna en nuestra mente y nuestro corazón. La ley de Moisés era algo externo. El pacto de la gracia es algo interno en el corazón. El poder de la gracia transforma, nos regenera y nos santifica. Hace la obra en medio de nuestro corazón. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La transformación interna de nuestras vidas. Segunda promesa. En el verso 10 dice: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. La promesa de una relación personal con Dios. Nosotros no tenemos que ir con un hombre para que nos conecte con Dios, pensando que algún sacerdote o algún hombre en una espiritualidad mayor que él me puede guiar a Dios. No, dice el Señor, tú puedes tener una relación genuina, personal, verdadera conmigo. Tú me puedes conocer. Tanto que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, el cual da testimonio en nuestros corazones que somos hijos de Dios. Nadie te lo tiene que confirmar. Porque no hemos sido adoptados hijos de Dios por voluntad de carne ni por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Y yo no tengo que ir a ningún lugar para que me den un certificado, un sello, un tatuaje, una señal. Yo puedo conocer a mi Salvador personalmente. Y tercero y último, el verso 12, la promesa que todos nosotros que conocemos a Cristo lo hemos experimentado en nuestras vidas, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El saber que nuestros pecados han sido perdonados. Y no temporalmente. Cuando el Señor dice que Él nos ha perdonado eternamente y para siempre. Y aunque a veces nuestra conciencia nos quiera acusar, o a veces cuando Satanás venga a nuestro oído y nos quiera recordar aquellas cosas que nos han avergonzado,
podemos nosotros estar conscientes y estar nosotros seguros cuando el Señor nos ha dicho que nos ha perdonado. Creámosle, porque usted ya no está cargando ese bulto de culpa, de pecado, de maldad que estaba sobre usted. El yugo ha sido quebrado, hemos sido liberados y ahora vivimos una vida libre de condenación. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora tenemos la promesa de la vida eterna. Dios está mirando una eternidad con nosotros. ¿Lo merecíamos? ¿Usted y yo merecíamos que el Señor nos ofrezca estas promesas? No, eso es lo maravilloso de este mejor pacto. De que usted ni yo merecíamos estar bajo este pacto. Pero Dios es grande y rico en misericordia. Con ese grande amor con que nos amó. Siendo nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos. Amén. Vamos a orar.